Bien, ya vamos a entrar al segundo parcial. En este caso ya vamos a ver lo que es todo referido a temperatura, calor, transferencia de calor, dilatación térmica y termodinámica. ¿Ya? Esta primera clase nos vamos a introducir a lo que es temperatura y dilatación térmica, o expansión térmica, como algunos llaman. Expansión o contracción térmica. ¿Ya? Bien, definiremos qué es temperatura. ¿Ya? Muchos de ustedes o muchos confunden el concepto de temperatura con el calor. Ya, no es lo mismo. La temperatura y el calor no es lo mismo. Ya, entonces definiremos entonces qué es temperatura. Temperatura me dice que es el grado de sensación de frío o caliente que se puede percibir y que esta depende del estado físico del material. Ya, entonces la temperatura es solo una sensación de cuán caliente o cuán frío está un objeto o un material. Ya, y más adelante ya vamos a definir lo que es calor, que es una especie que es una energía, que es energía en sí, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? El cambio de temperatura, ¿no? Vamos a ver en este segundo parcial varias veces lo que es el cambio de temperatura. Ya el cambio de temperatura o delta T como se simboliza, es el cambio de temperatura de un cuerpo o materia que se define como la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿No ves? Un cambio de temperaturas. Aquí lo haremos. Un delta T, que es un cambio de temperaturas, es la diferencia de una temperatura final menos una temperatura inicial. ¿Ya? Eso varias veces lo vamos a ver, incluso en expansión térmica lo vamos a ver, que una diferencia de temperatura o un delta de temperatura. ¿Ya? Cuando esto es mayor, cuando este delta T es mayor a cero, significa que se está incrementando la temperatura. Y ahora, cuando este delta T es menor a cero, significa que es un decremento de temperatura. ¿Ya? ¿Qué más? Equilibrio térmico. El equilibrio térmico es facilito. Decimos que dos o más cuerpos están en equilibrio térmico cuando en su estado final llegan a la misma temperatura, ¿ya? Es decir, digamos que tenemos un cuerpo frío y un cuerpo caliente, ¿ya? Si los ponemos en contacto, estos dos cuerpos al transcurrir un tiempo van a llegar a la misma temperatura, ¿ya? Entonces, el cuerpo con temperatura caliente le va a pasar energía al cuerpo con temperatura fría y así va a llegar, al transcurrir un tiempo, como les decía, ya van a llegar a un equilibrio térmico, es decir, los dos objetos van a llegar a una misma temperatura, ¿ya? Y es de ahí donde nace la ley cero de la termodinámica, ¿ya? La ley cero de la termodinámica, ¿qué me dice? Aquí no tengo el esquemita, pero imagínense que tienen tres cuerpitos. Acá la si no. Acá. Ya. Acá tengo un cuerpito A, ¿no ve? Acá tengo un cuerpito B. Y acá tengo un cuerpo C. ¿Qué me dice? Dos cuerpos o materias A y B. El formulario de ese pasado, no, ese pasado no, del segundo parcial. Ahí me confirma. No, aún sí. Ya, se los voy a pasar ya. Igual en Classroom va a estar. Ya, estaba en equilibrio térmico, ¿no? Entonces me dice que dos cuerpitos o materias A y B que estén en equilibrio térmico, ¿no ven? En este caso, estos cuerpitos ya están en equilibrio térmico. Así, A puede estar con un aislante, B. Me dice que está en equilibrio térmico con un cuerpo C. Ya, en este caso le voy a meter un cuerpito más acá, el C. Ya todos están en contacto. Puede ser que estén en contacto directo o indirecto, como en este caso. ¿Cuándo se dice que es indirecto? Cuando está separado por un aislante, por una capa de aislante. Ya también puede estar en contacto directo. El contacto directo es que están unidos, ¿no ve? El cuerpo A con el cuerpo C sin un aislante. ¿Ya? Entonces, cuando tengo este sistemita, me dice que eh, todos los cuerpos A, B y C están en equilibrio, así tengamos un aislante. Ya, esa es la ley cero de la termodinámica. Lo van a leer en libros. Ley cero termodinámica. ¿Ya? Lo que se refiere a esta ley es que así tengamos
varios cuerpos o sistemas, o un sistema, al estar en contacto los tres cuerpitos en este caso, todos van a llegar a un equilibrio térmico. Ya es donde nace la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Bien, vamos a entrar a escalas de temperatura. En sí, la termometría. ¿Ya? ¿Qué es la termometría? Es el proceso de medir la temperatura, nada más. Y en este caso, ¿cuál es el instrumento indicado para medir temperaturas? Es el termómetro, ¿no? Es lo que nosotros conocemos. Y el termómetro, para medir la temperatura, utiliza la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, en termometría se han creado escalas de temperatura. Ya en este caso tenemos varias escalas, ¿no? Esto ya lo han debido ver en química 100. Así que eso es un repasito, ¿ya? Tenemos la escala Kelvin, que sabemos qué tipo de escala es, absoluta. Absoluta, ¿no? Escala Kelvin. Tenemos la escala Celsius, tenemos la escala Fahrenheit, tenemos la Rankine. La escala Kelvin y la escala Rankine son escalas absolutas, porque su cero absoluto es cero, ¿no ve? Por eso se dice absoluto, porque su cero absoluto es cero. Y los Celsius y Fahrenheit también son otro tipo de escala. Ya entonces, en las escalas de temperatura, se han creado relaciones, ¿ya? Estas relaciones salen de comparar, ¿no ve? Ustedes ya saben, comparo este tramo con este tramo, luego este tramo con este tramo, ¿no ve? Lo vamos a hacer en ejercicios de todas formas. Entonces, existen estas relaciones que me relacionan los grados centígrados con Kelvin, con grados Fahrenheit, con Rankine. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Eso es la parte de temperatura o escalas de temperatura, termometría y todo eso. ¿Ya? Entraremos a lo que es expansión térmica. De todas formas, les voy a mandar un archivito con un resumen ya de toda la teoría de lo que hagamos. Les voy a mandar igual al claro. ¿Ya? Entonces, aquí solo estamos dando un vistazo general de lo que es un poco de teoría, lo que ustedes también ya deberían estar avanzando con el INGE, o si no están avanzando, leerlo en los libros, ¿no ve que les ha pasado el INGE? Ya, entonces comenzaremos con expansión térmica o dilatación. ¿Ya? Expansión térmica o contracción térmica, ya vamos a ver la diferencia, pero se refiere a un cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces, acá lo haré más abajito. Ya, definamos que es dilatación o contracción térmica y contracción térmica. ¿Ya? Es el cambio de tamaño o de forma de un objeto o materia cuando ésta se somete a un cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de... Acá lo haré mejor. Hay tres tipos de expansiones térmicas o contracciones térmicas. Ya en este caso hay la lineal, la superficial y la volumétrica. ¿Ya? ¿Cuándo es lineal? Cuando solo se expanden las longitudes. ¿Ya? Longitudes, en el caso de la expansión superficial, se expanden áreas y en el caso de volumétrica se expanden volúmenes, ¿no ve? En la expansión lineal solo se expanden longitudes. En este caso, supongamos que tenemos una barrita, ¿no ve? Acá tengo una barrita de longitud inicial a temperatura ambiente, ¿no ve? P sub 0 vamos a suponer que es temperatura ambiente. Tenemos una barrita que tiene una longitud, ¿no ve? Ahora, si esta barrita la sometemos a un cambio de temperatura, puede ser mayor o puede ser menor. En caso de que sea mayor, ya se denomina expansión térmica y en caso de que sea menor, se llama contracción térmica. Ya, en este caso lo vamos a, a someter a un cambio de temperatura mayor. En este caso, esta T va a ser mayor, ¿ve? Que T sub 0. Entonces le estamos sometiendo a un cambio de temperatura, en este caso mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con mi barrita? Fíjense, mi barrita se va a expandir o dilatar, ¿ya? En este caso, fíjense, está creciendo la longitud, ¿no ve? Está llegando a una longitud final, ¿ya? Esto al someterla a un cambio de temperatura. En este caso, ¿qué se me va a crear? Se me va a crear este diferencia de longitud o delta L, ¿ya? Este delta L, ¿qué es? Simplemente va a ser la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial. Y es así como encontramos ese delta L, ¿ya? Entonces, ese delta L, como les digo, ¿no? Repitiendo, se crea al someter a mi barrita a un incremento de temperatura.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si lo sometiera a un decremento de temperatura? O en este caso, la temperatura esta final fuera menor que la temperatura ambiente, por así decirlo, que lo hemos definido, ¿no? Entonces, esta T va a ser menor a la temperatura inicial o temperatura ambiente que lo hemos definido. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? En este caso no se va a expandir, en este caso se va a contraer, es decir, va a reducir su tamaño. Ya más o menos así. Va a ser más pequeño. ¿Ya? Y nuevamente, ¿qué se va a crear? Un delta L, ¿no ve? Este va a ser un delta L. ¿Y ese delta L qué es? Simplemente la diferencia de la longitud inicial con la longitud final. ¿Ah? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda que tengan? Nada, está facilito. Ya. Entonces, se van a crear entonces algunas relaciones o formulitas, si ustedes quieren. Ya estas formulitas o relaciones, que me dice que la diferencia de longitud o delta L es igual a alfa por longitud inicial por ese incremento o esa diferencia de temperatura que se ha creado, a la que se ha sometido el objeto o material. ¿Ya? Ahora, ¿qué es este delta, o qué es este alfa, perdón? Este alfa se denomina como coeficiente de dilatación lineal, en este caso alfa. Vamos a ver que en el superficial es beta, pero en este caso ese beta se llama coeficiente de dilatación superficial. Y en volumétrica se denomina gamma, ¿ya? Y es el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿ya? Entonces, esta es una formulita, se determina experimentalmente, ¿ya? Eso se demuestra en los libros. No voy a perder tiempo demostrando esto, pero es la formulita, ¿ya? Otra forma de definirlo es que la longitud final, o sea, del objeto al someterlo ya al incremento de temperatura, es igual a que a la longitud inicial por uno más alfa delta t. ¿Ya? Este más, este signo, puede ser más o menos, ¿ya? Dependiendo que sea expansión o contracción. Entonces, cuando es expansión le ponemos más y cuando es contracción le ponemos menos. Ya me faltaba ese signito, pero ahí lo estamos arreglando. Ya, y nuevamente, ese delta T a qué se refiere a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no ve? Bien, de eso se trata la expansión o dilatación térmica, ¿ya? Lo mismo pasa con la expansión superficial, lo mismo va a pasar con la expansión volumétrica. Pero aquí, ¿qué cambia? Las fórmulas son las mismas, que me dice que la diferencia de áreas va a ser igual a que a beta, que ya sabemos que es el coeficiente de dilatación superficial, por el área inicial por el incremento de temperatura, ¿no ve? O el diferencial de temperatura, la diferencia de temperatura, ¿ya? Y nuevamente, el área final va a ser igual a que al área inicial, 1 más coeficiente de dilatación superficial por delta T. Lo mismo pasa con el volumen. Acá, antes. En dilatación superficial teníamos un beta, ¿no ve? Que era el coeficiente de dilatación superficial. Pero este beta también se puede representar como dos veces alfa. ¿Y qué es alfa? Hemos dicho coeficiente de dilatación lineal. Entonces este beta se puede representar como dos veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Lo mismo pasa con la dilatación volumétrica, les decía, o expansión volumétrica. Acá no ve, la diferencia de volúmenes va a ser igual a que a gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, por volumen inicial por delta T, ya que es el incremento o diferencia de temperatura. Lo mismo, el volumen final va a ser igual al volumen inicial, 1 más gamma por delta T. ¿No ve? En algunos libros, eh, este gamma lo representan como beta, creo. Ya no se confundan, solo fíjense que se trata de una expansión volumétrica, ¿ya? Y nuevamente se crea esta relación, ¿ya? Que me dice que gamma es igual a 3 veces alfa, y alfa es coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? ¿Alguna pregunta desde ahí para comenzar con los ejercicios? ¿Dudas, preguntas? Van a ver que esta parte es facilito, solo es un poquito de razonamiento, nada más. Y es aplicar fórmulas nomás, ¿ya? Ah, no se pasaron los ejercicios, ¿no? Ahorita les pasaré. Preguntas, dudas, muchachos. No, nada, Aus. Todo claro, ¿no? Facilito está este tema.
Le estoy pasando los ejercicios un ratito. Oxi, Dime. Oxi, la parte de esfuerzo térmico, Oxi, esa Y, ¿qué significa, Oxi? Mañana lo vamos a ver, no te preocupes. Mañana, pero si quieren les adelanto. Esfuerzo térmico se define como lo siguiente. ¿Ya? Se define como la fuerza sobre el área de contacto. ¿Ya? O esta fuerza siempre tiene que ser perpendicular al área de contacto. ¿Ya? Este es el simbolito de esfuerzo. Entonces, esto también se define como a alfa, este menos lo quitaremos por ahora. Supongamos que no es menos. Es igual a que alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Esta y, que ya lo hemos visto en el primer parcial en ondas, que significa módulo de Young. ¿Ya? Es ¿qué les he dicho que era el módulo de Young? Era es un coeficiente que se resiste. Ah, no les digo, me olvidó. ¿Ya? Pero este módulo de Young es propio de cada material. Ya les he dicho que este módulo de Young se encuentra en tablas, ¿no ve? Es propio de cada material. Entonces esto siempre va a ser dato. Esto también lo hemos usado en ondas, ¿no ve? Cuando nos pedía la velocidad y todo eso de un material, de una barrita. Es eso. ¿Ya? Y nuevamente multiplicado por el diferencial de temperatura. Esto lo vamos a ver mañana. Yo lo tenía planeado ver esto mañana. ¿Ya? Solo quería ver hoy día esto, temperaturas y expansión. ¿Ya? Y mañana quería ver esfuerzo térmico. Mañana lo vamos a definir más. Vamos a hacer ejercicios con esfuerzo térmico. ¿Ya? Pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ya les he pasado los ejercicios? ¿Dudas, preguntas? Nada, ¿no? Pasamos con ejercicios. Esto lo borraré. Con temperaturas, ¿ya? Esto ya como ya les he dicho, ya lo han visto en química 100. Entonces ya es más que todo un repasito, ¿no ve? ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio 1? Construye una escala de nombre D que tenga como punto de fusión y ebullición del agua 5 grados D y 200 grados D respectivamente. Luego, inciso A, calcule el cero absoluto de esta escala. Inciso B, convierta 20 grados D a Kelvin. ¿No ve? Entonces, tengo que encontrar una relación que, o una expresión que me relacione los grados centígrados con los grados D, ¿no ve? ¿Cómo hacía eso? ¿Alguien se acuerda? Por intervalo. Con interpolación. Química prefa, creo que es esto, ¿no ve? Ya, sí, interpolación o relación de distancias o teorema de Tales, cosas que. Entonces, ¿qué relacionaba? Relacionaba esta como si fueran distancias, ¿no? Esto con esto, luego esto con esto y esto con esto, ¿no? ¿Qué decía yo? Decía que, suponiendo que esto era A, y esto que sea A', y esto que sea B, y esto que sea B', ¿ya? Relaciones, ¿no? La distancia, esta distancia de A sobre A' es igual a que B sobre B', ¿no ve? Esa era, o interpolación, como decía su compañera, es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo como A, como la distancia A? ¿Era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cómo es? ¿Qué fa? ¿Se acuerdan? Sí o no, sí o no. A era 100 menos grados centígrados Ya, 100 sobre menos 0, ¿no ve? 100 menos 0. Estamos relacionando 100 menos 0. Sobre A', que era 200 menos 5. Esto es igual a ¿qué? A B sobre B', ¿no ve? B va a ser grados centígrados menos 0 sobre grados de menos 5. ¿No ve? Entonces, con esto ya he encontrado una relación una expresión que me relacione los grados centígrados con los grados de. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo despejar o puedo simplificar un poquito, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo? Acá voy a tener 100, 200 menos 5 es 195, es igual a grados centígrados sobre grados de menos 5.
¿Ya? Entonces, ahí ya tengo mi expresión. Lo puedo dejar así o lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿yo qué haría? Lo haremos así. Grados de menos 5 sobre 195 es igual a grados centígrados sobre 100. ¿A ver? Entonces, esta que sea mi expresión, que me relacione los grados de con los grados centígrados. ¿Ya? ¿Y qué me pedía? Me pedía calcular el cero absoluto de esta escala. ¿Ya? En este caso, ¿cómo hay el cero absoluto? Lo tenía que relacionar con grados Kelvin, ¿no? Ya, creo que el grafiquito me equivocó. Ya, pero tenemos una relación. Lo mismo podíamos hacer con grados Kelvin. ¿No ve? Con grados Kelvin, ¿cómo era la escala? Acá me haré nuevamente mi escala. Esto que es el grados de, esto que es el grados... En Kelvin no se pone grados, ¿no? Por si acaso. Es Kelvin nomás. Y acá tengo sus puntos característicos. En este caso, para la ebullición del agua, en Kelvin, ¿cuánto es? 373 373. Kelvin. 373, ¿no ve? Y para grados D, me daba ya de dato, era 200, ¿no? 200, acá va a ser Kelvin, acá voy a tener grados D, y el cero absoluto. Cero absoluto, todavía no. Con el punto de fusión del agua, para grados D era 5, y para Kelvin, ¿cuántas? Fusión del agua. No me acuerdo. 273 Entre mi Kelvin. tablita. Está aquí, ¿no ve? Fíjense, acá está todo. Para grados centígrados es 0, para grados Kelvin es 273, ¿no ve? Ya. Entonces acá es 273. Nuevamente, relación, ¿no ve? Esta vez lo haremos más rapidito. Relaciono esto con esto y relaciono esto con esto, ¿lo ve? Listo. Entonces encontraremos una relación, una expresión que me relacione Kelvin con grados D. En este caso voy a tener lo siguiente. 200 menos 5 sobre 373 menos 273 es igual a ¿qué? A grados D menos 5 sobre Kelvin menos 273. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí, no ve? Ya. 200 menos 5, 195. Acá voy a tener 373 menos 273, 100 es igual a ¿qué? Grados D menos 5 sobre Kelvin menos 273. Ya, listo, ya tengo la expresión que me pedía. Ya, ahora, ¿qué me pedía hallar el inciso A? Ahora sí, me pedía hallar el cero absoluto en esta escala. Entonces, aquí, ¿cuál es mi dato? Me está pidiendo el cero absoluto en grados D. Mi dato aquí, ahorita que yo conozco rapidito, es ¿cuánto es el cero absoluto en grados Kelvin? 0. Cero, ¿no? Entonces, acá mi dato va a ser que Kelvin va a ser igual a cero. Entonces, reemplazo en mi relación, ¿no ve? O en mi expresión. Voy a tener 195 sobre 100 es igual a ¿qué? A grados de menos 5, en este caso Kelvin menos 273, pero ¿no ve? Pero Kelvin es 0, menos 273. Listo, fíjense de acá, ya tengo, ya puedo despejar grados de directamente, ¿no ve? Despejenmelo, ¿cuántos grados de? Menos 527.35. Menos 527,35, ¿no ve? Listo, ya tengo el inciso A. Entonces, a esta temperatura es el cero absoluto en grados D, ¿no ve? Listo. ¿Qué me pedía el inciso B? Convierta 20 grados D a Kelvin. Listo. Es lo mismo. Tengo que reemplazar en mi relación nomás, ¿no ve? Entonces me está pidiendo 20 grados D a Kelvin. Lo reemplazo. En este caso, ¿cuál es ya mi dato? Los grados D, ¿no ve? Entonces, 195 sobre 100 es igual a 20 menos 5 sobre Kelvin menos 273. De aquí despejo Kelvin, ¿cuánto es? 280,69. 200, ¿cuánto? 280,69. 69. ¿No ves? Listo. Esa sería la respuesta a mi inciso B. Así que, ¿no ves? Estamos recordando prefita.
¿Alguna pregunta o duda que tengan de esto? En el dibujo me he equivocado, era grados Kelvin. Ya, perdón, Kelvin. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Dudas? Ya, saquen una foto, vamos a hacer otro. Nuevamente, muchachos, vamos a pasar clases dobles, o sea, sábado y domingo, solo para el tema de dilatación más ya, porque para los otros temas ya tengo videos subidos del anterior semestre, entonces pueden repasar de ahí. Obviamente vamos a hacer otros ejercicios y con los videos más que estén en el canal lo complementan, ¿no ve? Si tienen alguna duda, pregunta, me consultan nomás en cualquier clase sobre cualquier tema. Al final siempre, ¿no ve? Y tratamos de resolver sus dudas. ¿Ya? ¿Les Oh, parece? sí. Solo Sí. vamos a pasar sábados, entonces. Solo para dilatación, en este caso vamos a pasar hoy día y mañana y a partir del siguiente tema que en este caso es transferencia de calor. Ah, no, calorimetría, perdón. Calorimetría vamos a pasar una sola clase. ¿Ya? Porque los tengo ya videos en el canal y entonces con eso lo complemento. Gracias, Oxy. ¿Puede pasar los links a medida que vayamos avanzando, por favor? Sí. Es que a veces Claro, claro, se pierde uno en los títulos. Gracias. claro, claro. Les voy a pasar. ¿Ya? Entonces para dilatación nomás ya vamos a pasar dos clases, hoy y mañana. Y para los demás temas ya vamos a pasar una clase más, sábados. ¿Ya? Porque igual ya estoy ocupado un poco, estoy haciendo mi pasantía, así que no voy a tener mucho tiempo. Y eso. ¿Ya, muchachos? ¿Haremos otro ejercicio? Lo mismo, con temperaturas. ¿Qué me dice? ¿En qué punto de las correspondientes escalas coinciden las temperaturas Fahrenheit y Celsius? Inciso B, ¿cuál es la temperatura equivalente en Kelvin? Lo mismo, ¿no ve? Aquí, acá, ¿qué me está pidiendo hoy? ¿A qué temperatura van a ser igual las escalas grados centígrados y Fahrenheit? ¿No ve? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nuevamente, relación a distancias, ¿no ve? O interpolación o no sé, como ustedes quieran. Esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿No ve? Entonces voy a tener 100 menos 0 sobre 212 menos 32 es igual a ¿qué? Grados centígrados menos 0. Y acá voy a tener grados Fahrenheit menos 32, ¿no? Listo. Esa sería la relación. Lo simplificaré un poquito. Va a ser 100 sobre 112 menos 32. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 180. 180. 180, ¿no? Es igual a ¿qué? Grados centígrados sobre grados Fahrenheit menos 32. Listo. Y acá fíjense, ya tengo una expresión que me relaciona los grados centígrados con grados Fahrenheit, ¿no ve? Entonces, fíjense, es lo mismo que esto. Estas relaciones ya están dadas. Entonces, otra cosa que hubiera hecho era relacionar esto con esto. Me hubiera dado lo mismo, ¿no ve? Entonces, fíjense, de ahí salen esas relaciones, ¿ya? Entonces, esto lo estoy diciendo con calmita para que vean de dónde salen esas relaciones. Y si les piden una nueva escala, como en el anterior caso, solo es aplicar esto, ¿ya? Lo simplificaré un poco. 180, 100 entre 180, ¿cuánto es? Mitad 50, mitad 90, 5 novenos. 5 novenos, ¿no? 5 novenos es igual a grados centígrados sobre grados Fahrenheit menos 30. Listo. Esta que sea mi relación. Esto. ¿Ya? Listo. Tengo mi relación. Y si se fijan, es lo mismo que está en el formulario. ¿Ya? Entonces, ¿qué me estaba pidiendo? ¿A qué temperatura estas dos escalas son iguales? ¿No ve? Entonces, ¿cuál sería mi dato? ¿Cuál sería mi dato? ¿Qué dato me están dando ahí? Para que sean iguales, ¿qué tendría que aplicar? Celsius igual a Celsius Fahrenheit. igual a Fahrenheit. Igual a Fahrenheit.
Exacto, ¿no ve? Grados Celsius me dice que es igual a grados Fahrenheit, ¿no ve? Entonces, esta condición lo reemplaza acá. Entonces, acá puede ser 5 novenos es igual a qué. Cualquiera, ¿no ve? En este caso lo reemplazaré a grados Celsius todo. Grados Celsius sobre grados Celsius menos 32, ¿no ve? Entonces, fíjense, ya está mi expresión en función a solamente grados Celsius, ¿no ve? Entonces, puedo despejar directamente grados Celsius. ¿Cuánto será? Contate. Menos 40. Menos 40, ¿no ve? Entonces, fíjense, acá yo lo puedo poner por lo tanto, menos 40 grados centígrados había sido igual a menos 40 grados Fahrenheit. Entonces, a esta temperatura, estas dos escalas se me van a igualar, ¿no ve? O van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Pasito, ¿no ve? Listo. Inciso B, ¿qué me pedía? ¿Cuál es la temperatura equivalente en Kelvin? Entonces, me está pidiendo la temperatura esta en Kelvin. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar nuevamente la relación o directamente puedo aplicar la fórmula, ¿no ve? Ya tengo dato grados centígrados o grados Fahrenheit. Puedo aplicar cualquiera. En este caso, acá tengo todos. ¿Cuál quieren aplicar? ¿Grados centígrados o grados Fahrenheit? Aplicaremos esto, con grados centígrados. Más facilito. Esto. ¿No ve? ¿Qué me dice? Grados centígrados sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. ¿Ya? Entonces acá pondré grados centígrados sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. ¿Está bien? ¿Sí es? ¿Sí, no? Ya está bien. Listo, entonces, ¿qué dato ya tengo? Tengo los grados centígrados, entonces reemplazaré menos 40 acá sobre 5 es igual a ¿qué? Kelvin menos 273 sobre 5. Ahora, ¿cuánto es de acá Kelvin? Esto está mal, 200, ¿no? Esto es 5, estoy tocando. 40 sobre 5. Ya, ¿cuánto es? 233. Ya, 233 Kelvin, ¿no? Ya, listo. Esta sería la respuesta del inciso B. ¿Ya? Ahora, si hubiera aplicado lo con grados Fahrenheit, seguramente me hubiera dado lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos la relación, ¿no ve? Entonces voy a aplicar en este otro caso esta otra relación, ¿no ve? Esta. Entonces, acá ya tengo la relación, despéjenmelo entonces directamente acá. Acá lo reemplazan este grados Fahrenheit como menos 40. ¿Cuánto sale Kelvin? Sale lo mismo. Lo mismo, ¿no ve? Entonces, hemos hecho bien, ¿no ve? ¿Listo? Facilito, preguntas, dudas. Dudas. La interpretación de la respuesta del inciso A no lo comprendí muy bien. ¿Puede volver a explicar, por favor? Interpretación. Ya. Hemos aplicado, ¿no ve? Hemos hallado la relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit. ¿Y cuál era la condición de mi problema? Que estas dos escalas se tienen que igualar. ¿O a qué temperatura estas dos escalas eran iguales, ¿no ve? O coinciden, o como dice el enunciado. En este caso, esta era mi condición. Que grados centígrados tenían que ser igual a grados Fahrenheit. Entonces, reemplazaba esa condición en la relación que hemos hallado antes. Y habíamos hallado que grados centígrados era igual a menos 40. ¿Ya? Entonces, a esta temperatura de menos 40 grados, eran igual, era igual en las dos escalas. ¿Ya? Entonces tengo, suponiendo así, ¿no? En este caso,
haremos 100 y para el grados Fahrenheit era 212. Punto de fusión del agua, acá le haremos 0 y punto de fusión del agua era 32. ¿No ve? Entonces, ¿cuándo se van a igualar estas dos escalas? Ustedes dicen, fíjate acá, no es igual, ¿no ve? 100 es diferente a 202. 0 es diferente a 32. Entonces, me está pidiendo un punto en las escalas en que los dos sean iguales. Acá sea X y acá sea X. Entonces, esa temperatura es menos 40. ¿Ya? Entonces, a menos 40 grados, estas dos escalas van a coincidir. Acá tengo menos 40 y menos 40. A eso se refiere. ¿Ahora sí? Sí, Oxy, gracias. Ya. Listo, saquen una foto. Haremos otro. Comenzaremos con dilatación, que es lo más importante. Ya. Repasito de química. Haremos esto, con dilatación. ¿Qué me dice? Los extremos de dos barras mostradas en la figura se encuentran separadas por 5 milímetros a 25 grados centígrados. La barra a mano izquierda es de latón y tiene una longitud de 1 metro. La barra a mano derecha es de acero y tiene una longitud de 1 metro. Suponiendo que los extremos exteriores de las barras se apoyan firmemente contra soportes rígidos, ¿a qué temperatura se tocarán apenas los extremos de las barras que se enfrentan? ¿Y qué me está dando de datos? Me está dando de datos los coeficientes de dilatación lineal del latón y del acero, ¿no ve? Entonces, este es el esquemita. Si quieren lo hacemos de diferente forma para que se interprete mejor. Tengo dos barritas, ¿no ve? ¿Cuál es de latón y cuál es de acero? Este es de latón, ¿no? Latón, acero. ¿Ya? Y me dice que a una temperatura inicial, acá le pondré temperatura inicial, me dice que es igual a 25 grados centígrados. Estas dos barritas están separadas, ¿cuánto? 5 milímetros, ¿no? Ahora me dice, ¿qué me dice? Suponiendo que los extremos exteriores de la barra se apoyan firmemente contra soportes rígidos, ¿a qué temperatura se tocarán apenas? Entonces me está pidiendo hallar una temperatura a la cual estas dos barritas apenas se van a tocar, ¿no ve? Entonces tiene que haber un contacto. Acá lo haré. Así y así. Ya, entonces me dice que estas barritas, al someterla a un incremento de temperatura seguramente, estas dos barritas se van a expandir, ¿no ve? Expandiéndose se va a crear un delta L para el acero y un delta L para el latón, ¿no? Así. Y entonces, en ese caso, ya se están tocando, fíjense, apenas se están tocando. Y eso me está diciendo, ¿a qué temperatura pasará esto? ¿A qué temperatura pasará esto? ¿Ya ve? Entonces, ¿qué aplico? Dilatación térmica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué condición puedo hallar antes? Acá aparece una condición. La suma de los dos deltas va a ser igual a 5 milímetros. Exactamente. Entonces, para una condición primera, voy a decir que delta L del latón más delta L del acero es igual a 5 milímetros. ¿No? Esa va a ser mi primera condición que estoy hallando de analizar el problema. ¿No ve? Entonces, que esta sea mi ecuación. 1. Ahora, fíjate, esta ecuación está en función de deltas. Estos deltas de longitud, ¿de dónde puedo hallar? Expansión térmica, ¿no ve? Entonces, podemos hacer que nosotros sabemos que aquí es igual a un delta L por expansión térmica es igual al coeficiente de dilatación lineal alfa por una longitud inicial por un incremento o una diferencia de temperatura. ¿Ya? Así se define ese delta L en la expansión térmica. ¿Ya? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, en este caso para el latón y para el acero. Haremos delta L para el latón, va a ser entonces alfa del latón, longitud inicial del latón, delta T. ¿Lo ve? Este delta T será
común entre los dos materiales o será propio de cada material? ¿Qué dice? Común. Este delta T es común, ¿no ve? Común. ¿Por qué? Al someterlo a un incremento de temperatura, los dos materiales están sufriendo el efecto de ese incremento, ¿no ve? Entonces, este delta T es común. Entonces, no le pongo para el atón ni para el acero. Entonces, común. Igual a qué? Bueno, más, ¿no? Más. Diferencia de longitudes para el acero. Va a ser alfa del acero, longitud inicial del acero, delta T, pero eso delta T es igual para ambos. Esto es igual a 5 milímetros. ¿No? Listo, fíjense de aquí que tengo de dato. Tengo de dato el coeficiente de dilatación lineal y las longitudes. Entonces, ¿qué puede ser aquí? Factorizaré el delta T. ¿Ya? Delta T va a ser igual a qué? Ah, no, delta T, sí, factorizaré. Delta T es igual a 5 sobre alfa del latón, el inicial del latón, más alfa del acero, el inicial del acero. ¿Está bien mi despeje? Sí, ok. Ya. Ahora fíjense. Ya. Este 5 está en milímetros, lo transformaré a metros. ¿Ya? Esto va a ser entonces por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y reemplazaré datos. Delta T va a ser igual a ¿qué? 5 por 10 a la menos 3 sobre alfa del latón. ¿Cuánto era alfa del latón? 19 por 10 a la menos 6. 19 por 10 a la menos 6. Esto, por si acaso, aclararles antes que pase todo. Estos coeficientes de dilatación son bien pequeñitos. Ya, fíjense, rondan por los menos, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 7. Esto ya es propio de cada material. Ya, esto generalmente viene en tablas. Ya, cada material tiene su propio coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? En algunos ejercicios les pueden pedir determinar estos coeficientes, ¿ya? Pero siempre va a rondar por estas unidades. Por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 5, o sea, son bien pequeñitos, ¿ya? ¿Qué más? Las unidades de esto. Fíjense, es grados centígrados a la menos 1, ¿ya? Grados centígrados a la menos 1. Puede ser grados Fahrenheit a la menos 1, o sea, unidades de temperatura a la menos 1, ¿ve? O inversas, ¿ya? Bien, aclarado eso, vamos a continuar reemplazando. Por L del latón. Longitud inicial del latón. ¿Qué longitud inicial tenía el latón? El problema me decía que era 1 metro y para el acero también era 1 metro, ¿no ve? Entonces acá por 1 más coeficiente de dilatación lineal del acero que es 13 por 10 a la menos 6 por 1. ¿No ve? ¿Cuánto es esto? Delta T. 156,25. 156,25. ¿Esto en qué unidades está? Unidades. Grados Celsius. centígrados. Grados centígrados, ¿no ve? Ya, listo. Fíjense con esto que he hecho. Ya he hallado una diferencia de temperatura o un incremento. Este delta T se llama diferencia de temperatura o incremento, ¿ya? Entonces, me estaba pidiendo a qué temperatura tengo que llegar para que estas dos barras se toquen, ¿no ve? Entonces, yo he hallado el delta T, la diferencia de temperaturas, pero yo necesito una temperatura. ¿Cómo se definía delta T? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? Entonces, fíjense de aquí puedo hallar la temperatura final. Esa es la temperatura a la que llegan los dos materiales para que se toquen, ¿no ve? Entonces va a ser igual a ¿qué? Delta T más temperatura inicial, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Qué dicen? Ya, entonces, acá reemplazo. 156,25 más, ¿cuánto era la temperatura inicial? Me decía que era 25 grados centígrados. Listo. ¿Cuánto es mi temperatura final?
181,25. 181,25. 25, ¿no? Listo. Respuesta. Entonces, a esta temperatura, cuando lleguen los dos materiales a esta temperatura, va a pasar esto, que los dos materiales se van a apenas tocar, ¿no ve? Ahora, otros ejercicios que les puedo decir. Llega a una temperatura tantos, ¿no ve? Y ya les da todo esto. Llega a una temperatura de que sea mayor a esto, 200, digamos. 200. Entonces, se van a fijar que nuevamente se van a expandir estos materiales, se van a expandir, pero se van a expandir más de 5 milímetros, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, este seguramente haciendo cálculos me va a dar un poquito más y el otro me va a dar un poquito más. Entonces, ahí no puede atravesarse, no pueden traspasarse los dos materiales, ¿no ve? En este caso estoy haciendo esto. Así. Y para el otro que sea así. ¿No ve? No puede pasar esto. ¿Qué pasa con esto? No se pueden traspasar. Entonces, se va a crear un esfuerzo. ¿Ya? Se va a crear un esfuerzo. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda que tengan? ¿Han visto que es facilito? Se va a aplicar fórmulas, ¿no? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? No, Auxi. Copienlo, saquen una foto, vamos a hacer otro. Ya, haremos otro. 4. ¿Qué me dice? Como resultado de un aumento de temperatura de 32 grados centígrados, una barra con una grieta en su centro se dobla hacia arriba. Ver figura. Si la distancia fija L sub 0 es de 3,77 metros y el coeficiente de expansión lineal de la barra es de 25 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, encontrar la altura X del centro. ¿Ya? Fíjense, el grafiquito, tengo una barrita, ¿no ven? Me dice que está con una grieta en su centro. Acá está la grieta. ¿Ya? Y me dice que al someterlo a un incremento de temperatura, ¿qué va a pasar? Como se va a expandir, va a pasar este fenómeno. ¿No ven? Se van a como que así. ¿No ven? Se va a formar eso, como un triangulito. ¿Y qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo hallar esta distancia X. ¿Cómo resuelvo este problema? Sugerencias. Escucho sugerencias. Ya. Antes que nada, anotamos nuestros datos. ¿Ya? Me dice, como resultado de un aumento de temperatura de 32 grados centígrados. ¿Eso qué será? ¿Será temperatura inicial? ¿Será temperatura final? ¿Será ya de una vez el incremento? ¿Qué dice? El Delta incremento. de temperatura. Incremento. Directamente el incremento, ¿no ve? ¿Y eso qué es? Hemos dicho delta T. ¿Ya? Entonces, delta T, ¿cuánto es? 32 grados centígrados. Listo. Una barra con una grieta en su centro se dobla hacia arriba. Ya, eso está en el gráfico. Si su distancia fija L sub 0 es de 3,77 metros. Está dando L sub 0, 3,77 metros. Y el coeficiente de expansión lineal me está dando alfa. ¿Ve? Alfa es 25 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Ya todo está en metros, todo está en grados centígrados, no tengo que transformar nada. Listo. ¿Qué me está pidiendo ayer? Me está pidiendo ayer esa distancia X. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo hallar esta distancia X? Ahora. Pitágoras, ¿no? Fíjense, se está formando un triangulito. Un triangulito. Entonces, me dibujara este triangulito. ¿Sí, no ve? Este es X. El cateto de abajo, ¿qué será? El sub 0 medios. Exacto, es de sus 0 medios. Ahora la hipotenusa, ¿qué será igual? El sub 0 medios al cuadrado más x cuadrado. Es raíz. Ya. Pero es un L final, ¿no ve? Un L final. Acá lo vamos a analizar. Lo haré un poquito más abajo. Fíjate, a una temperatura inicial, esta barrita o la mitad de la barrita
va a tener un L sub 0 medios, ¿no ve? Pero me dice que al incrementarlo la temperatura, esta barrita va a sufrir una expansión térmica, entonces se va a expandir. Y es por eso que cuando se expande, se está formando esta figura, ¿no ve? Se está formando un triangulito. Entonces, esto seguramente es la longitud inicial. Y esto lo que lo voy a marcar con rosadito va a ser un incremento, ¿no ve? Debido a la expansión térmica, ¿no ve? Entonces, a todo eso yo le voy a llamar longitud final. ¿Ya? Longitud final. ¿Ahora qué hago? Pitágoras, ¿no ve? Como decía su compañero, longitud final va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más la longitud inicial medios al cuadrado. Listo. Fíjense, ya he encontrado x, o podría hacerlo al revés, ¿no? Consideramos. Longitud x al cuadrado más l al cuadrado. Así mejor, ¿no ve? Para que sea más fácil despejar x. Listo. Ahí ya tengo una expresión que me relaciona con x. Ahora de aquí despejaré x. X al cuadrado va a ser igual a aquí. Longitud final al cuadrado más longitud inicial medios al cuadrado. Listo, hasta que sea mi ecuación 1. Auxi es menos. Ah, sí, es menos, perdón. Menos. Menos, ¿no? Listo. Ahora, de aquí, ¿qué datos yo conozco? ¿Conozco longitud inicial? Sí, me está dando el dato. Esta longitud final, ¿a qué sería igual? Longitud final es igual a qué? Inicial más delta L. Claro, es la longitud final debido a la expansión térmica, ¿no ve? Y eso ya también ya es conocido, ya es formulita. ¿A qué es igual la longitud final en expansión térmica? Longitud inicial, 1. Es expansión, entonces le pongo más el coeficiente de dilatación lineal, delta T. ¿No ve? Eso era. Esta es la longitud final debido a un cambio de temperatura. Entonces, Si no reemplazo. sería la longitud inicial medios. Exactamente. Pero esta es fórmula general. Lo voy a aplicar luego al problemita. ¿Ya? Esto es general. Esta es la ecuación general. ¿Ya? Entonces, aplicando ya a nuestro problema, va a ser x al cuadrado, longitud final, pero longitud final se define como la longitud inicial, 1 más alfa delta t, ¿no ve? Pero en este caso, longitud inicial era, longitud inicial medios, 1 más alfa delta t, ¿no ve? Y todo esto está al cuadrado, menos longitud inicial medios al cuadrado. ¿Listo? Fíjense, ya todo es dato conocido, entonces lo único que tienen que hacer es reemplazar datos, ¿no? Ya si quieren lo desarrollamos, no importa. X al cuadrado va a ser igual a aquí. Desarrollamos el cuadrado. Factorizamos esto. ¿Qué me va a quedar? 1 más 2 veces alfa delta t más alfa al cuadrado delta t, ¿no? Menos 1. ¿Eso me quedaría? ¿Qué dicen? Sí, está bien. ¿Sí no ve? Ahora de aquí, ¿qué se puede simplificar? Este con este. Ahora fíjense, al deducir, esta parte es bien importante al deducir para expansión superficial, expansión volumétrica, ¿ya? Fíjense esto, solo este término, ¿ya? Alfa al cuadrado por delta t. Este alfa, ¿por qué orden rondaba? Por 10 a la menos 6, menos 5, menos 7, ¿no ve? Ahora, si a esto yo le elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Auxi, el delta t no está al cuadrado.
También, pero igual no me fluye. Ya, este delta T está cuadrado, ¿no? Ya, a lo que a lo que me iba. ¿Qué pasa si este por 10 a la menos 6 le elevo al cuadrado? Muy pequeño. ¿Se Por 10 eliminaría? por 10 a la menos 12, ¿no ve? Entonces eso ya es 0,0000. Cero prácticamente, ¿no ve? Entonces este término ya se hace cero. Esto es bien importante al deducir para dilatación superficial y volumétrica. Ya van a ver en la deducción, esta parte es bien importante. Entonces, eso más, x al cuadrado es igual a qué. Reemplazaré ya de una vez datos. ¿Cuánto era el de sub 0? 3,77 medios al cuadrado más 2 veces alfa. Está mal, ¿no? No es más, es por 2 alfa. ¿Cuánto era alfa? Alfa. 25 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. ¿Cuánto era el incremento? 32 si no me equivoco. Y eso es, ¿no? Entonces, este cuadrado del x lo mandaré como raíz, pues. Directamente. Listo. ¿Cuánto sale x? 0,0754. 0,0754 unidades. Metros. Metros, ¿no? Fíjense, ya está el resultado, pero expresado en metros. Pero no se ve muy bien. Lo expresaremos en milímetros. ¿Ya? ¿Cuánto es en milímetros? 75,4. ¿Eso es? Sí, Oxy. Ya. Listo. Entonces, esto había sido x. X había sido 75,4 milímetros. ¿No? Listo, facilito. ¿Alguna pregunta o duda que tenga? No, sí, y si nos desplazáramos directamente ahí a un principio, ¿saldría lo mismo? Sí, saldría lo mismo, reemplazarlo para no quedarnos con la duda. Tendría que salir lo mismo. Sale lo mismo, Oxy. ¿Sí o no? Solo que ¿para qué desarrollado? Para hacer estito, nomás. Para que se den cuenta que alfa elevado al cuadrado va a ser un número muy pequeño, entonces eso me cierra. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? Ya, hagamos otro. ¿Qué me dice? El dispositivo se utiliza para medir un cambio de temperatura. Las barras A, B y CD están fabricadas de acero y de aluminio, respectivamente. Cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit, ACE está en la posición horizontal. Determina el desplazamiento vertical del puntero en E cuando la temperatura se eleva a 150 grados Fahrenheit. ¿Ya? Este igual es un ejercicio de dilatación lineal. ¿Qué me dice? Tengo dos barras, ¿no ve? Las dos barras son de diferente material. Me dice que, acá lo haré, si quieren, más bajito. Tengo dos barritas, ¿no ve? Una barrita y una barrita. Me dice que AB es de acero, ¿no ve? Entonces esto es acero, esto es aluminio. Y me están dando sus coeficientes de dilatación lineal para el acero y para el aluminio respectivamente, ¿no ve? Listo, ¿qué me dice? Como los dos son diferentes materiales, eh, a una temperatura inicial que es de 75 grados Fahrenheit, esta barrita, permanece horizontal, ¿no ve? Ahora me dice, ¿qué pasa o cuál va a ser la distancia esta cuando eleve a 150 grados Fahrenheit? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, los dos son de diferente material y los dos tienen un diferente coeficiente de dilatación lineal, ¿no ve? Me dice que para el acero es 6,60 y para el aluminio es 12,80.
Entonces, al sufrir un incremento de temperatura, se van a expandir, ¿no ve? ¿Se expandirán igual o se expandirán diferente? ¿Qué dice? Diferente. Diferente, ¿no ve? Porque son de diferente material. Y eso se refleja en qué? En sus mismos coeficientes de dilatación. ¿Ya? Ahora, ¿quién se expande más y quién se expande menos? Es la pregunta. ¿Quién se expandirá más y quién se expandirá menos? Eso lo vamos a saber solo viendo sus coeficientes de dilatación lineal. Fíjense, para el aluminio es 12 y para el acero es 6. Entonces, 12 es mayor que 6, ¿no? Entonces, el aluminio se va a expandir más que el acero. Entonces, más o menos va a pasar algo así. Seguramente al incrementar la temperatura el aluminio se va a expandir y también se va a expandir el acero, pero se va a expandir menos, ¿no ve? Justamente por su coeficiente de dilatación lineal. Entonces, ¿qué va a pasar con la barrita? La barrita va a quedar así. Así, ¿no ve? Así, puntero. ¿Y dónde era mi reglita? Más o menos está aquí, ¿no ve? Mi reglita. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Determina esta distancia. T le llamaré, o X mejor. X, así. Me está pidiendo esa distancia, ¿no ve? ¿Se entiende cómo estoy planteando mi problema? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Solo estamos planteando lo que nos dice el enunciado. ¿Cómo es? Sí, Auxi, está bien. Ya. Ahora aquí nos definimos nuestras distancias. Este va a ser entonces un delta L del acero. Este va a ser un delta L del aluminio, ¿no? Aluminio le pondré. Acero y aluminio. Ya. ¿Cómo puedo hallar este X? Va a ser una relación de triangulitos, ¿no? Entonces, hallar esas diferencias de longitudes. Delta L del acero. ¿A qué va a ser igual? Delta L del acero. Delta L del acero. ¿Cómo es? Fórmula. Expansión térmica. Coeficiente de dilatación por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Ya, delta T. ¿Lo ven? Eso es, reemplazar datos. Creo que tengo todos los datos, entonces reemplazaré 6,6 por 10 a la menos 6. Esto por la longitud inicial. ¿Cuánto va a ser la longitud inicial del acero? Está dado en el gráfico. ¿Cuánto es? Longitud inicial. 1,5. Ya, 1,5. Delta T, ¿cuánto es? ¿Me dice? A ver, acá me está dando de dato una temperatura inicial. ¿Cuánto es temperatura inicial? 75. 75 grados Fahrenheit. Temperatura final me está dando 150 grados Fahrenheit. ¿Ve? Entonces, delta T, ¿qué es igual hemos dicho? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, va a ser 150 menos 75. Listo. ¿Cuánto había sido la expansión del acero? $7,425 por 10 a la menos 24 pulgadas. 7,425 por 10 a la menos 24. A la 4. A la 4 pulgadas. Ya, listo, ya tengo. ¿Cuánta distancia se ha expandido el acero, no es? Ahora haremos para el aluminio. Alfa del aluminio por longitud inicial del aluminio por delta T. ¿Cuánto es alfa del aluminio? 12,8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es la longitud inicial del aluminio? 1,5 nuevamente, ¿no? Por delta T. El delta T es común para los dos, entonces nuevamente 150 menos 75.
¿Cuánto es? 1,44 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 pulgadas. Ahora fíjense, se cumple lo que les he dicho, ¿no ve? ¿O no? El aluminio se está expandiendo más que el acero. Y eso se ve reflejado en esta diferencia de longitudes, ¿no ve? Delta L. ¿Listo? Ya tengo esos delta L. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Restarlos? Ya, si los resto, ¿qué distancia voy a hallar? Esta distancia, ¿no? En este caso me dibujé mi triangulito. Algo así. Algo así se me va a estar formando. Y acá tengo, este es el delta L del acero. Este es el delta L del aluminio, ¿no? Si resto esas dos delta L, ¿qué distancia tengo? Esta, ¿no ve? ¿Qué le llamo? D le llamaría. Ya. ¿Cuánto será D entonces? Delta L del aluminio menos delta L del acero. ¿Cuánto es? 1,44 por 10 a la menos 3 menos 7,425 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es? 6,975 por 10 a la menos 4. Pulgadas. ¿Listo? Ya tengo esa distancia D. ¿Ahora qué hago? Relación de triángulo oxi. Relación de triángulos, ¿no? Facilito. Entonces, esta es la distancia X. Acá yo me daré un ángulo alfa. ¿Qué voy a tener? Tangente, tangente, ¿no? Sí, tangente. Tangente de alfa para el triángulo más chiquito con D. ¿Cuánto sería? Cateto opuesto, que en este caso es D, sobre el adyacente. ¿Cuánto es el adyacente? Este en el gráfico es 0,25, ¿no ves? Igual. Cateto opuesto, que en este caso va a ser X sobre el adyacente. ¿Cuánto va a ser el adyacente? ¿Cuánto es el adyacente? 0,25. 3,25. 3,25. 3,25, ¿no? 3,25. Listo, fíjense, aquí he hallado una relación. Tengo D, lo que tengo que hallar es X, ¿no? Entonces de aquí despejaré X, va a ser igual a que 3,25 por D, pero en este caso D es 6,975 por 10 a la menos 4 sobre, no, 0,25. ¿Cuánto es X? 9,06 por 10 a la menos 3. 0,6 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ahora, ¿será esa X lo que tenía que hallar inicialmente? ¿O qué me estoy olvidando? ¿Qué dicen? La dilatación del acero. Eso más tengo que sumarle, ¿no ve? Porque fíjate, en un principio, sin la dilatación, mi reglita está por acá. ¿No ve? Más o menos está apuntando acá. Me está pidiendo, entonces, hallar esta otra distancia. ¿No ve? Esta. Más la dilatación, la llamaré X', ¿ya? Entonces, lo que realmente tiene que hallar es
X'. No nos olvidemos de este delta L del acero, porque desde ahí es donde está midiendo la reglita inicialmente, ¿no ve? Y me está pidiendo que haya la distancia que ha recorrido la reglita, si es que lo incremento a 150 grados Fahrenheit. Entonces, para el X' total que tendría que llegar era X más el delta L del acero, ¿no ve? ¿Cuánto es esto? 9,06 por 10 a la menos 3 más delta L del acero, 7,425 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto había sido X'? ¿Cuántas? Ya pues, 9,81 por 10 a la menos 3. 9,81 por 10 a la menos 3 pulgadas. Chiquitito, ¿no? Entonces, esta es la distancia que recorre la reglita verticalmente cuando incrementamos la temperatura a 150 grados Fahrenheit, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Oxy, ¿podría explicar la gráfica que realizó? No lo comprendí muy bien, por favor. Ya, nuevamente entonces. Acá fíjate. Tenemos inicialmente este esquemita, ¿no ve? Cuando estamos a 75 grados Fahrenheit, AB tiene 1,5 pulgadas y BC y CD tiene 1,5 pulgadas, entonces la reglita está horizontal. Ahora, ¿qué pasa si lo incrementamos de temperatura? Lo estamos incrementando de temperatura, ¿no ven? Entonces, esta barrita AB va a sufrir una expansión, ¿no ve? Un delta L va a sufrir una expansión. Y lo mismo va a pasar con el aluminio, pero viendo sus coeficientes de dilatación lineal, el aluminio se va a expandir más que el acero, ¿no ve? Entonces se va a formar este nuevo esquemita. Como este se ha expandido más, la reglita o la barrita que está midiendo va a tener una inclinación, ¿no ve? Va a tener una inclinación. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He hecho un triangulito. Fíjate, acá me he formado un triangulito. Ese triangulito es este. Ese triangulito, ¿no ve? Entonces acá ya está la dilatación del acero y la dilatación del aluminio. Y es por eso que se forma la inclinación de mi barrita medidora, ¿no ve? Entonces, ¿qué he hecho? He hallado los delta L del acero y del aluminio. Y fíjate, necesitaba hallar esta X en primer lugar. Esta X. ¿No ve? Esta X, que era solo del triángulo, el cateto opuesto del triángulo, ¿no ve? Pero el problema que me pedía hallar, acá lo leeremos, determina el desplazamiento vertical del puntero en E cuando la temperatura se eleva a 150 grados centígrados, ¿no ve? ¿Y dónde está E? E está acá, en este punto del gráfico inicial, ¿no ve? Ese es el punto E. Me está pidiendo el desplazamiento vertical desde el punto E hasta donde llega. Entonces era esto. X' le hemos llamado. Ya, y entonces solo era hallar esos X. X lo he hallado con relación de triángulos, tangente de alfa, cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto va a ser D, sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente era 0,25 para el primer triángulo. Para el segundo triángulo era el más grande. El cateto opuesto era X y el cateto adyacente era 3 pulgadas más 0,25 pulgadas, ¿no? Entonces 3,25 pulgadas. Acá está mi relación y he hallado X. Pero esa X solo era del triangulito, pero me faltaba sumar la dilatación del acero, ¿lo ve? Para hallar el X total que se desplaza verticalmente.
Entonces lo he sumado a la dilatación del acero. Nada más. Ahora sí, ¿comprendido mejor? Sí, Oxy, gracias. Ya. Saquen una foto. Hasta ahí dilatación lineal. Van a ver que no entra mucho superficial, así que no vamos a hacer. Nos vamos a pasar directamente a volumétrica. ¿Ya? Lo más importante es la lineal y la volumétrica. Auxi, disculpe. Dime. Auxi, ¿qué pasaría si la barra ACE también fuera de aluminio o de acero? ¿Qué cambiaría en el gráfico que hizo? A ver si cambiaría. En realidad, sí, ya, veamos así. Si esto fuera de acero, de aluminio o de cualquier material, ¿no ve? Entonces, al expandirse, al incrementar la temperatura, si nos especificaran el material, nuevamente, esto también se va a expandir. Acá, ¿no ve? Si esto fuera el original va a ser más o menos así. ¿No ve? No está llegando tanto a la reglita, ¿no ve? No está apuntando tanto a la reglita. Entonces, esto también se va a expandir. Ya va a haber un delta L, dependiendo del material que sea. Aluminio, digamos. ¿Ve? Aluminio. Entonces también incrementaría esto. Pero en nuestro problema influiría en algo. ¿Qué dice? Tendría que influir, ¿no ve? Porque la hipotenusa cambiaría. Entonces seguramente esta distancia va a ser diferente. ¿Ya? Pero en este problema, como no me especifica de qué material es, no puedo decir que se expande. ¿Ya? Si me hubieran dado el coeficiente de dilatación lineal para esa barra, sí hubiera tomado la dilatación, sí hubiera tomado la expansión. ¿Ya? Pero si les especifican el material, también se expande, pues. Puede ser buen problema, che. Le voy a plantear eso al ingeniero. ¿Sabían que yo le planteo exámenes, no? Al ingeniero. Ya, ¿qué me dice? Vamos a entrar a dilatación o expansión volumétrica. ¿Ya? ¿Qué me dice? Durante una sesión de estudio de toda la noche, un estudiante calienta un vaso de vidrio de medio litro de café frío. Inicialmente la temperatura es de 18 grados centígrados y el vaso se llena hasta el borde. Poco tiempo después, cuando el estudiante regresa, la temperatura ha subido a 92 grados centígrados. El coeficiente de expansión del volumen del café es el mismo que el del agua. ¿Cuánto café en metros cúbicos se ha derramado fuera del vaso de vidrio? Nos están dando para el vidrio coeficiente de dilatación lineal y para el café, que en este caso nos dice que es igual que el agua, el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no ves? Ya. Entonces, acá nos haremos un esquemita. Tenemos una tacita de café, ¿no ves? Sí, una tacita. Entonces, esto me dice que está lleno de café. Así, ¿no ves? Está lleno de café. ¿Qué materia es la tacita o el vasito? El vasito es vidrio, ¿no ve? Le haremos vidrio. Y tenemos el café que está ahí, que es el líquido. Ahora me dice que está a una temperatura inicial, ¿no ve? ¿Cuánto es la temperatura inicial? 18 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? 18 grados centígrados. Y me dice que ha subido hasta una temperatura, entonces esta va a ser la temperatura final de 92 grados centígrados. Entonces ha habido un incremento de temperatura. ¿No ve? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? El café se expandirá, el vidrio se expandirá, todo se expandirá uno, se expandirán los dos. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Cómo es? ¿Se expande solo el café? ¿Se El expande vidrio, solo Auxi. el vaso?
El vidrio dice 1. ¿Quién más? Los dos, Auxi. Los 2 dice otro. ¿Quién más? ¿Quién dice que solo el café? Ambos. Ambos. Ambos, ¿no ve? Ya. Entonces, cuando tengan este tipo de problemitas con dilatación, generalmente son así. Tienen un recipiente, tienen un líquido, les dice que se expande o que se somete a un incremento de temperatura. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes asumen o que se van a expandir los dos. Siempre se van a expandir los dos. Primero el recipiente y luego el líquido. Listo. Entonces, acá, ¿qué datos más me dan? Me está dando alfa del vidrio. Vidrio. 3,3 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos. Y me están dando gamma del agua o del café, ¿no ve? Es lo mismo. 207 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos. ¿Ya? Como les decía, cuando tengan este tipo de problemas, se expanden los dos, el recipiente y el líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Primero analizamos el líquido, ¿ya? Primero siempre se analiza el líquido. Entonces, haremos para el café. Siempre se analiza primero el líquido, ¿ya? Entonces, me están dando un volumen inicial también, ¿no ve? ¿Cuánto será el volumen inicial? Medio litro. ¿Cuánto es eso en metros cúbicos? 100 metros cúbicos, ¿cuánto es? O en 500. centímetros mejor. Centímetros cúbicos, ¿cuánto es? 0,5 litros es igual a... 500, ¿Cuánto? 500, 500, 500. A 500 centímetros cúbicos. Lo manejaremos en centímetros, ¿ya? Porque va a ser muy pequeño en metros. Lo manejaremos en centímetros. Listo. Para el café. Tengo que hallar un volumen final, ¿ya? Me dice que este café, otro dato importante más, este café está hasta el tope, ¿no ve? Hasta el tope de mi vasito. Entonces, este volumen inicial, ¿de quién es? Del vaso. Y también, ¿de quién es? Del café, ¿no ve? Porque me dice que el café está ocupando todo el recipiente hasta el tope de mi vasito. Entonces, tengo volumen inicial del vasito y volumen inicial del café, ¿no ve? Ya. Estamos analizando el líquido. ¿A qué es igual el volumen final del café, en este caso? Volumen final del Es café. P sub 0, gamma, delta T. Volumen inicial del café. 1 más, porque se trata de una expansión. Gamma del café. Delta T. ¿Por qué estoy usando gamma? Porque es expansión volumétrica. ¿Se ve? Entonces de aquí reemplazaré ya datos. ¿Cuánto es el volumen inicial del café? Es el volumen inicial del recipiente. ¿Eso cuánto era? 500, ¿no? 500. 1 más gamma del café, que es igual del agua, me dice. 207 por 10 a la menos 6 por delta T. ¿Cuánto será el delta T? Es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ve? Listo. ¿Cuánto es el volumen final del café? $507,66. 507,66 centímetros cúbicos en este caso, ¿no? Listo. Fíjate, ya tengo el volumen final del café. Ahora, ¿qué me dice el problema? ¿Qué me está pidiendo hallar? Me dice, ¿cuánto café se ha derramado fuera del vaso de vidrio? Ahora, ¿se derramará café? ¿No se derramará? ¿Ustedes qué piensan? Eso lo vamos a definir ya haciendo los cálculos. Fíjate, el volumen final del café había sido 507, pero el volumen inicial había sido 500. Ahora, ¿cuándo creen que se derrame el café? 7,66. No, ¿cuándo creen que se derrame? ¿Cuándo es mayor? ¿Cuando sea mayor a quién? Al inicial. ¿Al inicial de quién? No al El inicial. volumen, cuando es mayor el Volumen volumen del del vaso. vaso,
Cuando sea mayor al volumen final del vidrio, porque no se olviden que el vidrio también se está expandiendo, o sea, el recipiente. Entonces, si yo hallo un volumen final del vidrio, por ejemplo, del recipiente, que sea, no sé, 510 centímetros cúbicos, ¿se derramará café? No. No, No, no ve, porque el volumen final del vidrio, o sea, del recipiente, es mayor al que el del café. Entonces, no se está derramando café. Ahora, ¿qué pasaría si este volumen final, no sé, sea 505, digamos? ¿Se derramará café? 2,66. 2,66, ¿no ves? Se está derramando café. Entonces, así tiene que ser su análisis, muchachos. Ahora, aquí otra pregunta, ¿cómo les darían? ¿Se derramará café? Si se derrama, ¿cuánto se derrama? Así, ¿no ven? Ya, otro tipo de pregunta. Ya. Entonces, vamos a ver si se derrama o no, hallando el volumen final del recipiente. Ya, en este caso, ahora vamos a analizar para el vasito, para el vaso. Ya, entonces, volumen final del vidrio, que en este caso es de vidrio, ¿no? Volumen inicial del vidrio, uno más. ¿Aquí qué le pongo? ¿Alfa o gamma? Alfa. 3 veces alfa. Alfa. Tres 3 veces veces alfa, alfa. ¿no ves? Como 3 dice el veces alfa, compañero. Auxi. Ya, nuevamente. Como se trata de una expansión volumétrica, acá le tendría que poner un gamma, ¿no ve? En este caso, gamma del vidrio por delta T, ¿no ve? Pero no me dan gamma del vidrio. ¿Qué me están dando? Alfa del vidrio. Entonces, este gamma lo puedes relacionar como 3 veces alfa del vidrio, ¿no ve? Entonces, reemplazaré datos. Volumen inicial del vidrio, ¿cuánto es? 0,5 litros, eso es 500 centímetros cúbicos. Uno más 3 veces alfa del vidrio. Alfa del vidrio es 3,3 por 10 a la menos 6 por delta T. ¿Cuánto es delta T? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Me falta un paréntesis, ¿no? ¿Ya cuánto es eso? Listo. ¿Cuánto es volumen final del vidrio del recipiente? 500,45. ¿Qué ha pasado? 500,45 centímetros cúbicos. Listo. Tengo volumen final del vasito o del vidrio. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué dicen, muchachos? ¿Se derramará o no se derramará? Sí, se derrama. Derrama. Sí se derrama, ¿no ve? Y me están pidiendo ayer qué volumen se está derramando. Entonces acá podré volumen derramado. Es 500,36. Me he equivocado. Ya, A mí me 500, sale 37. 37 redondeando, Auxi. de 500,37. El volumen final del vasito, ¿no ve? O del vidrio. Listo. Fíjense, el volumen final del vidrio es menor que el volumen final del café. Entonces sí se va a derramar un volumen. ¿Para qué volumen se va a derramar? La diferencia nomás, ¿no ve? Volumen final del café menos volumen final del vidrio. Esto es igual a 507,66 menos 500,37. Entonces, ¿cuánto había sido el volumen derramado? 7,29. 7,29. 7,29 centímetros cúbicos, ¿no? Listo. Entonces, este volumen se ha derramado de café. Listo. Respuesta. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Auxi, creo No. que, perdón, Dime. Auxi, creo que nos pide metros cúbicos. Ah, cierto, nos piden metros cúbicos, ¿no? Ya, transforme metros cúbicos. ¿Cuál es? Volumen derramado. Metros cúbicos.
7,29 por 10 a la menos 6. Metros cúbicos. ¿Ves? Nada, muy grande, no me gusta. Ya. Pero como me piden metros cúbicos, tengo que llegar a metros cúbicos nomás. Pues. Listo. ¿Más preguntas, dudas, observaciones? ¿Algo? Ya, muchachos. Entonces, cuando tengan así dilatación volumétrica en el que influyen el recipiente y el líquido, primero analizan el líquido y luego el recipiente. ¿Ya? Tengo una foto, vamos a hacer uno más. Haremos otro. Ya, ¿qué me dice? En un balón de vidrio a temperatura T1 igual a 0 grados centígrados caben M1 100 gramos de mercurio. A una temperatura 2 de 20 grados centígrados en el mismo balón caben M2 99,7 gramos de mercurio. En ambos casos hay que considerar la temperatura del mercurio igual a la del balón. Hallar, valiéndose de estos datos, el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, alfa. Teniendo en cuenta que el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es, y nos están dando el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, ¿no ve? Haré una esquemita. Me dice que tengo un balón de vidrio, un baloncito, ¿no ve? Esférico. Entonces, este baloncito, ¿de qué está lleno? De mercurio, me dice, ¿no ve? ¿Qué color lo hacemos? Este colorcito. Mi baloncito está lleno de mercurio. Entonces, esto es Hg. ¿No ve? ¿Cuánto es la temperatura inicial? 0 grados centígrados. ¿Cuánto es la masa del mercurio inicial? 100 gramos de mercurio. ¿No ve? ¿Y ahora qué me dice? Este baloncito va a sufrir un incremento de temperatura. Entonces, un estado 2. ¿Sí? Así. Nuevamente esto está con Hg, con mercurio. Con mercurio a una temperatura final de, ¿cuánto era? 20 grados, ¿no? 20 grados centígrados. Y me dice que cabe una masa de 99,7 gramos de mercurio. Listo. ¿Cuánto es el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio? Es 18 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos. Listo. ¿Qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, alfa. En este caso, del recipiente, ¿no ve? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Se ha dilatado. Ya. Primera observación. Como dice el compañero, a una temperatura inicial de 0 grados centígrados lo hemos incrementado a 20 grados centígrados. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? El recipiente y el líquido, en este caso mercurio, se han dilatado. Segunda observación. ¿Qué más ven, muchachos? La masa disminuye. El vidrio se dilata. Ya. El vidrio obviamente se dilata con el líquido, ¿no ve? Lo que es eso, compañero. Fíjense las masas. En primer lugar, en el baloncito me cabía 100 gramos de mercurio. Pero fíjense, en el segundo, solo me caben 99,7 gramos. ¿Qué pasa con la masa? Se ha contraído. Se ha derramado. ¿Ya? Se ha derramado. Es expansión, no se ha contraído. Fíjate, siempre es expansión. ¿Por qué? Porque se incrementa la temperatura. No hay nada de contracción. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha derramado un volumen de líquido. ¿Ya? Esto que sea entonces, volumen derramado. También puede ser masa derramada. ¿Lo ve?
Segunda observación, al incrementarse, fíjate, en la esferita o en el balón, solo caben 99,7 gramos de mercurio, pero a un inicio entraba 100 gramos. ¿Qué ha pasado al expandirse? Seguramente el líquido se expande más que el recipiente y se ha derramado una masa, se ha derramado un volumen, ¿ya? Entonces de ahí puedo hallar una relación o una ecuación que me dice que la masa derramada es igual a ¿qué? A la masa 1 menos la masa 2. ¿No ve? ¿Cuánto es esto? 100 menos 97, no, 99,7, ¿no ve? Listo. ¿Cuánto será la masa derramada? 0,3. 0,3 gramos de mercurio. Ahora puede ser lo mismo, ¿no ve? Como es masa, si lo relaciona con la densidad. Puede ser también volumen derramado, ¿no ve? Entonces, volumen derramado va a ser igual a ¿qué? Al volumen final de Hg menos volumen final del mercurio. No, perdón, del vidrio. ¿No ve? Entonces, ¿qué volumen se está derramando? Volumen final del mercurio menos volumen final del vidrio, ¿no ve? Lo que hemos hecho antes, en el anterior ejercicio, ¿no ve? Me pedía qué volumen se ha derramado. El volumen derramado va a ser igual aquí, al volumen final del café, en este caso del líquido, menos el volumen final del vidrio, que en este caso era el recipiente. Lo mismo acá, ¿no ve? Volumen derramado va a ser igual Por a que si lo volumen. podríamos dividir entre la densidad del mercurio directamente. Sí, lo podemos dividir, pero ya después lo vamos a hacer. ¿Ya? Nuevamente, el volumen derramado va a ser igual a que volumen final del líquido, en este caso el mercurio, menos volumen final del recipiente, que en este caso es la bolita de vidrio, ¿no ve? Listo, acá tenemos otra ecuación. Llamaremos 1. Listo. ¿Cómo hay esos volúmenes finales? Masa sobre densidad. Dilatación volumen. Sí. ¿Por qué no estoy haciendo todavía dividiéndolo entre la densidad? Porque tengo que hallar esto. ¿Y cómo hallo volúmenes finales eh, debido a una expansión térmica? Dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica, ¿no ve? Entonces, no lo estoy dividiendo entre la densidad directamente, porque tengo que hallar primeramente estos volúmenes. Ya, entonces, volumen derramado va a ser igual a ¿qué? Volumen final del Hg. En este caso es del líquido. Va a ser igual a ¿qué? A volumen inicial del Hg. 1 más gamma del Hg por delta T. ¿No ve? Menos volumen final del vidrio. Volumen final del vidrio es volumen inicial del vidrio. 1 más gamma del vidrio le pondremos delta T. ¿Ya? Listo. ¿Qué hago aquí ahora? Reemplazo datos. Ya. Este gamma del vidrio, ¿cómo puedes reemplazarlo? Porque me están pidiendo coeficiente de dilatación lineal. ¿Cómo puedes reemplazarlo este gamma del 3 vidrio? veces alfa. 3 veces alfa del vidrio, ¿no ve? Listo. Eso más. ¿Qué más? Acá volumen derramado va a ser igual a ¿qué? Acá. Volumen inicial del mercurio será igual al volumen inicial del vidrio. ¿Qué dice? Sí. Sí, ¿no ve? En una instancia inicial, los dos volúmenes son iguales. Entonces, esto lo puedo decir que este es igual al volumen inicial del mercurio. O del vidrio, como ustedes quieran. Ya. ¿Qué puede ser aquí entonces? Como ya son términos semejantes, ¿cuáles se van? O si quieren los desarrollaré para que no se pierdan. Más volumen inicial del mercurio, gamma del mercurio, delta T, menos volumen inicial del mercurio, menos 3 veces alfa del delta T. Volumen inicial del mercurio. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Está bien o no? Ya, Sí, ahora de aquí, ¿cuál se va? ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? Esto con esto se me va. Me ha quedado volumen derramado es igual a volumen inicial del mercurio, gamma del mercurio, delta T, menos 3 veces volumen inicial del mercurio. Voy a factorizar, ¿no? Ya, no importa. Delta T. Ya, me queda eso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora sí le meteré con la densidad, me meteré con la densidad. ¿Ya? El volumen derramado, ¿a qué será igual? A la masa derramada sobre la densidad del mercurio, ¿no ve? ¿Qué más? Volumen inicial del mercurio, ¿a qué será igual? A masa inicial del mercurio sobre densidad del mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Solo estoy relacionando masa, densidad, volumen. ¿No? Listo. Reemplazar eso. ¿Qué me queda? Masa derramada sobre densidad del mercurio es igual a que volumen inicial lo factorizaré, como les decía antes, masa inicial del mercurio sobre densidad del mercurio. ¿Qué más puedo factorizar? Delta T, ¿no? Delta T, gamma del mercurio, menos 3 veces alfa del vidrio. ¿Eso me queda? ¿Qué dicen, muchachos? sí, Aux. Sí, ¿no ve? De aquí, ¿qué se me va? Densidad con densidad, chao. No me va a servir de nada de densidad, ¿no ve? Solo para relacionar. Ya. ¿Qué más? ¿Qué me queda? Despejaré de una vez este alfa del vidrio. Me va a quedar masa derramada sobre masa inicial del mercurio por delta T. ¿Qué más me queda? Si esto lo paso, el otro lo paso aquí. Ya, daremos con calma. Menos gamma del... Esto es igual a menos 3 veces alfa del vidrio. Eso me queda, ¿no ve? Quería despejarlo directo, pero tal vez se me confunden con los signos. Entonces, alfa del vidrio va a ser igual a ¿qué? Gamma del Hg menos masa derramada sobre masa inicial del mercurio por delta T sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Reemplazo datos. Alfa del vidrio. Gamma del mercurio, ¿cuánto era? 18 por 10 a la menos 5. 18 por 10 a la menos 5 menos... ¿Cuánto era la masa derramada? 3, ¿no? 0,3. Esto. 0,3 gramos. Entonces, acá le pondré 0,3. ¿Cuánto era la masa inicial? 100. 100, ¿no ve? Listo. 100. Acá bajito por delta T. ¿Cuánto será delta T? 20. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? 20 menos 0, 20. ¿Listo? Todo esto sobre 3. ¿Cuánto había sido el coeficiente de dilatación lineal del vidrio? 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5 grados centígrados. A la menos 1, ¿no ve? Siempre a la menos 1. Listo. Esa sería mi respuesta. Entonces, este ha sido el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Preguntas, dudas. Dudas.